¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, no sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón en las puntas de un mismo lazo. Me iré tranquila, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo. Algo que me alivie un poco más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar nomás. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bravo, muchas gracias, Anita, y espero que todos los que son maestros y maestras ofrezcamos cada día nuestro corazón y sigamos adelante pese a cualquier cosa. Listo, Tati, estabas un poco cortada la señal. No sé si es que al final damos las instrucciones de lo que necesitamos hacer. Me parece bien porque así también aprovechamos de que se integren todos. Ya, perfecto. Entonces a la final tenemos un pequeño espacio. Listo, ya nos hemos centrado, ya hemos festejado a los maestros y maestras. Le damos un agradecimiento a la Anita. Y hoy sí tenemos con nosotros a Aníbal Pérez. Aníbal nos acompañó el módulo anterior. Teníamos el tema de el síntoma como camino, el síntoma como maestro. Así es que ahora vamos a profundizar en este camino. Así es que Aníbal, bienvenido y estás al aire. Muy bien, muchas gracias. Quiero asegurarme que me escuchan bien, que me escuchan completamente entendible. Voy a desarrollar en principio unas ideas centrales
y posteriormente vamos a apoyar estas ideas con algunas láminas que vamos a compartir. Y en tercer momento vamos a hacer algunos movimientos que nos permitan comprender de una manera sencilla y de una manera directa lo que significa el movimiento fenomenológico. Lo primero que voy a desarrollar, y me gustaría que me levantaran la mano así alguien que no entienda, y yo con mucho gusto le aclaro el concepto. También pueden escribirlo por el chat y Tatiana o Margarita me hace el favor de anotarme algunas preguntas que vayan surgiendo. La primera idea que me gustaría desarrollar es que para nosotros el síntoma se define como aquello que me produce un grado de sufrimiento. El síntoma genera o puede generar dos elementos importantes. Puede generar dolor y en paralelo puede generar sufrimiento. El dolor generalmente se ubica en la parte física, es como el Harvard de la cuestión. Y ahí entra el médico a sanar, a curar ese síntoma, el médico alopático, digámoslo así. Y allí está el dolor. El dolor es mucho de lo neurofisiológico, es mucho de la neurona, es mucho de la recepción de el desencadenante neurofisiológico de respuesta ante una alarma que se ha prendido en el cuerpo y que genera un dolor para que el paciente, la persona, pueda acudir a su solución. Con lo cual, desde el punto de vista racional, el dolor no es una decisión. El dolor es una imposición que emerge de esas conexiones neuronales para generar una alerta al organismo de que algo está sucediendo. ¿Por qué es automático y por qué se impone a la persona? Porque el dolor es un programa de sobrevivencia. Si no fuera así, la persona iría a la muerte muy rápidamente al no haber dolor. El dolor es una alerta, es una señal importante de que algo está ocurriendo en algún lugar. Pero así como el dolor, hay toda una serie de signos clínicos, como por ejemplo elevación del azúcar, elevación de la tensión arterial, la elevación del colesterol, etcétera, etcétera. Esos signos también van a alertar de que algo está sucediendo en nuestro organismo, sobre todo porque la enfermedad, en este caso, ubicada dentro de la estructura somática, es un desorden. Es un desorden de los programas homeostáticos que nos mantienen en equilibrio. Lo maravilloso de esto y de esta comprensión es que, como es un desorden en los programas neuronales, neurofisiológicos y homeostáticos, la metáfora es que en otro nivel mucho más extendido, como es el nivel emocional, como es el nivel de la información holográfica tipo del campo mórfico, de ese campo extendido hacia la familia, ese campo de información. Entonces, la metáfora es que lo que ocurre a nivel físico, metafóricamente también está sucediendo en otro nivel. Es más, la metáfora siempre se presenta fuera del campo físico en principio y permea posterior al nivel de transcurrir de la energía
en el campo físico. Cuando ya se produce en el campo físico es porque la metáfora que se ha generado en otros niveles, la persona, por la razón que sea, no ha tomado en cuenta esa metáfora, por lo tanto, ese desorden que ocurre en esos planes, esos desórdenes permean y se hacen visibles a nivel del campo físico a través de un desorden. Es decir, desorden en el campo físico es desorden en el campo holográfico, en el campo de información, en el campo extendido, en esa realidad que nosotros no podemos controlar y que pertenece al campo del subconsciente, del cual tanto se ha hablado. Recordemos que hay un subconsciente de carácter individual, tipo freudiano, que es aquello de lo reprimido, que tiene que ver con la sombra de Jung y que tiene que ver precisamente con el inconsciente colectivo de Jung. Es decir, estos dos aportes nos han permitido entender que en esos niveles se configuran, en principio, todos los desórdenes que en el campo físico están transcurriendo. Y entonces, evidentemente que el dolor se presenta en esta esfera para que lo atendamos de dos maneras. Una manera alopática, es decir, erradicando el síntoma, y eso lo hace el médico, y luego restituyendo la función, y luego lo maravilloso de esto es que podríamos utilizar como oportunidad que ese dolor nos está indicando algo en otros niveles, con lo cual si nosotros pudiésemos entender el síntoma en su dolor, pudiéramos también entender su sentido, digamos, transgeneracional o biográfico o el sentido que tiene para nosotros en la vida. El otro nivel es el sufrimiento. El sufrimiento ya es opcional, quiere decir, es una elección que la persona puede hacer en cualquier momento de su vida. El sufrimiento se coloca en la esfera mental y en la esfera del campo espiritual, inclusive en el campo biomagnético. Allí están presentes los sufrimientos. Y el sufrimiento tiene mucho que ver con lo que la persona o lo que la persona significa ese síntoma que está colocado en el cuerpo. Es más, hay síntomas en estas esferas subconscientes que no se han hecho todavía realidad en nuestra vida, en nuestra realidad física, pero que nosotros pudiésemos ser preventivos y arreglarlos o resolverlos antes de que se hagan falibles en el campo físico. Entonces, estas dos ideas son importantes. El sufrimiento es opcional y está mucho en el campo de información o en la memoria inconsciente de la persona. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo decía o yo dije que era opcional, era una decisión, pero por más que la persona muchas veces se empeñe en decidir no sufrir, a través del lóbulo frontal, que es la racionalidad, no tiene suficiente fuerza para decidir que yo elijo sufrir o no sufrir. Es necesario que se haga un trabajo energético, espiritual, un trabajo, un movimiento en donde pudiésemos nosotros tomar no control, sino sobre todo entender que nos está informando, porque es un faro, que nos está diciendo este síntoma que nos hace sufrir en el ámbito de la memoria más extendida. Ahora bien, para nosotros síntoma, entonces llegando a la conclusión de esta partecita, síntoma es todos aquellos acontecimientos que nos producen dolor y puede ser junto o puede ser separado y producen sufrimiento. ¿Cuáles son los síntomas fenoménicos, digámoslo así, más fenoménicos que deben tener un tratamiento transgeneracional? Aquellos
síntomas o aquellos sufrimientos que más se repiten en nuestra historia. Los sufrimientos repetitivos por nosotros en diferentes momentos de nuestra vida, esos son los que hay que atender de manera directa a nivel de este campo de información, que puede ser un campo de información en 3 dimensiones. La primera dimensión es la biográfica, es decir, desde que nacemos estamos configurando experiencia y significados. De hecho, hay una memoria semántica importante, no solamente una memoria anecdótica, sino una memoria semántica que es la que está relacionada con el significado que le damos a las cosas o a las experiencias. El segundo es el proyecto sentido, que va desde que nos pensaron venir a nuestra vida y el nacimiento, que lo ha estudiado la escuela francesa muy en profundidad. Solomon Sellan, por ejemplo, ha dedicado mucho esfuerzo en investigar este tema del proyecto sentido. Y el último sería el legado transgeneracional, que viene, según Bert Hellinger, de manera directa desde la 4ª generación. Pero que sabemos que de manera indirecta procede de mucho más allá. De hecho, yo he tenido en España, cuando hice el doctorado, tuve varias familias con asfixias y la gente sintiéndose asfixiada, acompañada con fobia y asfixia, ¿no? Cosa que no se entendía muy bien porque no había un sustrato ni siquiera alergómeno ni nada de eso. Y averiguando el transgeneracional, resulta ser que existían familiares asfixiados en los campos de concentración nazi, fundamentalmente en Auschwitz, que era donde tenían esos hornos crematorios, en donde existía pues esa grande, ese hecatombe, digamos, el holocausto. Y fíjense que muchas generaciones después, como esa experiencia de memoria queda grabada y con la posibilidad de que se pueda trasladar a las generaciones sucesivas. ¿Y qué nos está diciendo eso? ¿O qué me decía a mí en esa experiencia en España? Que el vivo muestra el síntoma, sobre todo el transgeneracional, para que pueda un muerto tomar su lugar debido a que se ha generado una gran exclusión. De hecho, Brigitte Champetier de Rives, en su libro La enfermedad, analiza mucho la exclusión como el desorden fundamental que está relacionado con la enfermedad, en este caso la enfermedad mental, ¿no? Que es la enfermedad del arquetipo masculino. Y la enfermedad física está relacionada mucho con el arquetipo masculino. Entonces, esta aproximación que ella hace habla de que la exclusión de un ancestro marca un hito fundamental en donde los vivos, a través de sus síntomas, logran mostrar el acontecimiento del excluido. Y cuando en un movimiento sistémico fenoménico el ancestro tiene su lugar por fin, al hacer justicia, digamos, tomar su lugar, y al que el perpetrador, en este caso el que hizo la muerte, se juntan, se reconcilian, entonces se hace un movimiento sanador en donde ya el vivo no tiene necesidad de mostrar el síntoma porque se ha sanado todo el sistema. Lo maravilloso de estos movimientos es que cuando se hace el movimiento sistémico fenoménico, se produce una sanación, como cuando uno lanza una piedra a un lago sereno, que se expande a todas las direcciones. Y lo maravilloso de esto es que se expande hacia adelante, es decir, las futuras generaciones ya no presentarían el síntoma, pero además las anteriores generaciones han sanado aquel acontecimiento de desorden fundamentalmente con la exclusión. Y este sería como la aproximación en esos 3 niveles: nivel biográfico, nivel de proyecto sentido y nivel transgeneracional. Y en este abordaje es lo que nosotros estamos haciéndolo hace más o menos 15 años
a través de inclusive la Universidad de Carabobo, donde yo di clase. Allí tenemos una materia en medicina, se llama constelaciones familiares en el campo médico, porque vimos la necesidad de que el médico alopático tenga esta información para que a través de la toma de conciencia de que hay algo más que el hardware, está el software, el médico con esta toma de conciencia pudiera hacer empatías poderosas con el paciente, de tal manera que el acompañamiento se haga de manera muy integrativa. Y ese aporte me parece fenomenal, que nosotros nos coloquemos en entes contagiosos de esta mirada sistémica, transgeneracional, fenoménica. Eso sería entonces el resumen general. Con lo cual, termino con lo siguiente. Desde el punto de vista de los abordajes del síntoma, se le ha echado mano a un instrumental clínico en principio, que es territorio del médico, de hecho se ha formado para eso. Luego, en paralelo o en complemento, se ha elaborado un lenguaje holístico, un lenguaje que da cuenta desde el punto de vista de la psicología e inclusive de las terapias alternativas, en donde echan mano al lenguaje, es decir, a las programaciones neurolingüísticas, con lo cual se introducen en los contenidos dramáticos del acontecimiento, y muchas de ellas logran curaciones muy importantes en la vida de las personas. En el movimiento de las constelaciones no se hace uso de ese lenguaje de manera directa, sino muy tangencialmente cuando se utilizan las frases sanadoras. Las frases sanadoras son un recurso desde las constelaciones que logra cambiar toda la estructura de creencias que la persona ha venido elaborando, inclusive desde antes de su nacimiento. En el movimiento sistémico es un lenguaje totalmente diferente. El movimiento fenoménico prescinde de la hipótesis lógica, es decir, prescinde del mapa, y eso es lo que nos ha enseñado Bert Hellinger. Tú tienes que hacer un paréntesis, una suspensión del mapa mediante el cual tú puedes hacer un diagnóstico del síntoma hacer un pronóstico del mismo. Es lo que nos enseñó en las nuevas constelaciones, es que hay que prescindir del mapa cognitivo y exponerse al movimiento sistémico, en donde existe una conexión con la fuerza mayor que nos contiene en la vida, y esa conexión con la fuerza mayor permite que ese síntoma que está en el alma familiar en forma de repetición logre hacer una reconciliación y logre hacer una sanación. Por lo tanto, los movimientos de Hellinger en las nuevas constelaciones terminaban mucho no en buscar una solución de ordenamiento del sistema, sino en encontrar por el propio movimiento una reconciliación que permitiera a la persona ir definitivamente hacia la vida. Y cuando él observaba que la persona iba hacia la vida, ya el movimiento de reconciliación se había sucedido y la fuerza mayor había actuado de tal manera que la persona hacía grandes comprensiones, la persona entendía lo que había pasado, pero lo más importante es que iba con una relación de cambio tan grande en la vida, que ese era precisamente el movimiento del espíritu, el haber permitido que la persona hiciera una transformación. Por eso son movimientos de transformación, no movimientos de curación y de sanación, sino movimientos de transformación importantes en donde la persona le daba un sentido a la vida a partir precisamente de la potencialidad que le daba esa reconciliación gracias a la presencia de este síntoma. Pero claro, Bergelin también observó que había una condición sine qua non que
se requería para que esos grandes movimientos del espíritu sucedieran. Y no era más ni menos que la actitud del constelador, una actitud centrada, una actitud colocada en el adulto, una actitud, una posición fenoménica en el sentido de haber trabajado el constelador hacia adentro a través de la apertura de la intuición, a través de la apertura de la conciencia, y solamente así el constelador tenía la mínima necesidad de intervenir en los campos de información, en los campos cuánticos, y las sanaciones se hacían de manera muy noble, muy leve, sin dramatismos, sin arrodillarse, sin llantos, sin ese movimiento repetitivo, dramático de las antiguas constelaciones, que más que constelaciones eran psicodramas en donde la persona salía muy cargada muchas veces, otras veces salía entendiendo su experiencia, sus síntomas, pero la mayoría de las veces era un drama, unos movimientos psicodramáticos que no apuntaban, según Bert Hellinger, a un movimiento mayor, sobre todo la toma de la vida, que era tan importante. Dentro de este paradigma de las nuevas constelaciones, entonces se revirtió la ecuación. Anteriormente era el orden lo más importante y después la vida. Dentro de esta nueva perspectiva es primero la vida, primero el sentido de la vida y después el orden. De hecho, es lo que nos está enseñando la pandemia. La pandemia nos está enseñando que nosotros tendríamos que retomar como paradigma fundamental a nivel de la existencia, que lo más importante es la vida y después viene lo demás. Porque si en la vida, pues no tiene salud, y si no tiene salud, no tiene nada más. Entonces, la salud dentro de esta perspectiva es la posibilidad de integrar. Por eso se habla de sanación. Necesitamos sanarnos. El planeta necesita sanarse. Nosotros todavía estamos en la ilusión de la separatividad. Nosotros cuando pensamos, cuando hablamos, sentimos que estamos separados y resulta ser que Bert Hellinger nos enseña de que no hay individuo individual, sino que hay un sistema que está representado en una dimensión tan gigante y tan extendida, que es todo ese campo de información que tiene la persona con su sistema transgeneracional, con sus sistemas más complejos en la vida. Bien, este sería como el resumen general de nuestra mirada, una mirada bastante extendida que requiere un cambio mucho de perspectiva. Ya es un cambio de mirada en donde todo lo que va sucediendo en un campo físico, en un campo del síntoma, tiene una expresión en otros niveles donde nosotros podemos acceder para hacer determinados cambios en nuestra vida, o los cambios que se requieren. Este lenguaje es el lenguaje del movimiento fenoménico sistémico. Este es el lenguaje que les estoy mostrando. Es otro tipo de movimiento. Por eso que para Bert Hellinger no es suficiente la imagen del cambio, sino que se requiere movimiento. El movimiento es fundamental. Y los movimientos se dan las 24 horas del día si nosotros podemos acceder a que la vida es fenomenología y desde esa perspectiva la vida está manifestándose en toda su plenitud, sobre todo porque tenemos la fuerza del presente, la fuerza de la integración y la fuerza de la coherencia. No sé si Margarita quieres hacer alguna de esos resúmenes maravillosos que tú haces, magistrales que tú haces para resumir de lo que yo estoy diciendo. Margarita, ¿estás por allí? Estoy por aquí. Estoy por aquí. Bueno, realmente no sé si es que pueda alcanzar a eso, sino que
de lo que te escucho es que hay un antes y un después, hay un camino y un proceso, y dentro de las constelaciones familiares hay 2 y 3 momentos. El primer momento es en el cual Hellinger plantea esta intervención sistémica mediante movimientos sistémicos familiares en los cuales las personas que son representantes muchas veces los toman con más lógica que con un movimiento o actitud, y muchas veces eso logra ir al contenido de las historias más que a la sanación de los procesos que se revierten. Enfocando esto en lo que es salud y enfermedad, dentro de las constelaciones familiares, las nuevas constelaciones familiares, hay un segundo momento en la cual para ver Hellinger ya no es suficiente la imagen, que es las imágenes curan y sanan, sino que son los movimientos que se pueden mirar tanto en el cliente como en los representantes, los que te dan el camino, los que te señalan cuáles son los aprendizajes que la familia, la persona tiene que realizar para la sanación integral, y que además de esto no es una sanación de la enfermedad, sino una sanación del individuo, del sistema familiar, a través de un camino que puede ser doloroso como los síntomas. Sin embargo, son caminos de aprendizaje. Eso es lo único que te pude captar. Bueno, muy bien, Margarita, excelente. Ok. Les voy a compartir, no sé si me permites compartir láminas, Margarita. Puedes compartir, está abierto el sistema para compartir las láminas. Vale, perfecto, excelente. Bueno, aquí tengo Hellinger, ¿lo están viendo? Perfecto. Aquí lo más importante observar es que a partir del 2006, Bert Hellinger hizo una transformación de su sistema o de su forma de mirar las constelaciones, y él habló de que anteriormente en las viejas constelaciones lo que había era un movimiento del alma familiar, y a partir del 2006 da una apertura al movimiento del espíritu. ¿Pero qué quiere decir esto en Bert Hellinger? Para Bert Hellinger, el síntoma, la enfermedad o el síntoma, era un mecanismo de compensación del sistema. La característica fundamental es que el síntoma era circular, daba la vuelta, se repetía una y otra vez, pero eso era el carácter psicodramático de las anteriores constelaciones. Y él observó, y eso fue empíricamente, haciendo movimientos, él observó que cuando el drama se detenía, cuando el constelador estaba centrado, al igual que los representantes, existía un movimiento diferente, un movimiento distinto, un movimiento muy leve, en donde se producía generalmente un movimiento reconciliatorio. Entonces él llegó a la conclusión de que la reconciliación de los opuestos, de víctima y perpetrador en el desorden, era lo que permitía generar un movimiento que iba hacia la vida. Y ese movimiento que iba hacia la vida lo generaba el poder de algo mayor. Por eso él habló del movimiento del espíritu, porque algo ocurría en los campos, en los campos sistémicos, que cuando el constelador estaba centrado, no manipulaba tanto el campo y permitía que los representantes y permitía que el campo se moviera, existía ese movimiento de reconciliación. Allí fue cuando Bert Hellinger dijo que él se había enfermado,
que él ya no era el mismo hombre, que no era responsable porque él advertía que si se seguían con las viejas constelaciones donde el constelador usurpaba el campo a través de colocar representantes, a través de decirle al representante qué hacer, a través de inclusive hacer esos psicodramas, él dijo que se había enfermado muchas veces debido a esa carga que obtenía a través de esa manipulación del campo. Con lo cual, él dice, ahora soy un hombre nuevo, ya no se van a hacer las viejas constelaciones, ahora introduzco el concepto de las nuevas constelaciones que son movimientos del espíritu. Y a partir de allí hubo un cambio, una transformación completa de los movimientos. De hecho, el trabajo con figurines, que yo lo hacía mucho antes del 2006, ya lo dejé de hacer y yo solamente utilizo los figurines como metáforas. Inclusive las plantillas son metáforas, las sillas vacías son metáforas, para no atribuirle vida a aquello que no tiene. La vida lo tienen los representantes con el representado y el constelador y el gran movimiento del espíritu. Esto nos da una dimensión diferente en cuanto a la ubicación del constelador, sobre todo el manejo energético del constelador. En las viejas constelaciones había un movimiento manipulativo de la energía y aquí solamente tenemos permiso de contactar con la energía. De hecho, en mis constelaciones, por ejemplo, yo primero testeo a nivel del subconsciente si puedo poner un representante de un ancestro. Y tengo también la precaución de que cuando termina la constelación envío a esas almas energéticas a la luz nuevamente, porque lo que no hacíamos anteriormente era que traíamos muchos muertos al campo de constelación y no teníamos la precaución de enviarlos nuevamente a la luz. Todo eso se está modificando con los nuevos movimientos. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta para el manejo del síntoma, precisamente por eso, porque si nosotros no hacemos un movimiento puro del campo, pues hay un libro que se llama, un texto de Bert Hellinger que se llama La mística cotidiana. En la mística cotidiana ustedes van a encontrar por qué él utiliza el movimiento fenoménico. Él acude a Aristóteles, quien habló en Grecia de que algo, una fuerza mayor, nos contiene a los humanos. Eso lo habló Aristóteles. Bert Hellinger lo que hace es tomar el concepto de la mística, en la mística cotidiana, y decirle que a algo mayor, una fuerza mayor se hace presente cuando el constelador está centrado, cuando los representantes están centrados y traen un síntoma. Para terminar con esta partecita, es importante tomar en cuenta dos cosas. A mi entender, ya no necesitamos ese ritual tan necesario antes, que hacíamos rezos, hacíamos la psicomagia esta de hacer todo digamos, esta estructura de colocarnos inclusive varios días repitiendo cosas, porque eso, precisamente ese es el ritual. En los nuevos movimientos sistémicos se requieren dos cosas solamente. Se requiere la intención, y cuando nosotros colocamos la intención en algo, es porque inclusive tendríamos la posibilidad de traer lo primero que dijo Husserl en la fenomenología, que es la intención de algo requiere, o sea, genera movimiento. Cuando nosotros tenemos la intención de algo, colocamos la energía en un aspecto de la vida. Cuando traemos un asunto al campo de constelaciones, tenemos la intención de algo. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Y luego viene el segundo, que es la acción. Es decir, la intención y la acción complementan la operación para que se dé la transformación. Por eso en la acción
Es el compromiso que se produce a nivel de la persona que está haciendo la transformación, el compromiso de hacerse cargo por el libre albedrío que lo caracteriza para poder hacer esos movimientos de transformación en su vida. Esto no es que yo hago un movimiento sistémico y ya me curé y ya resolví el asunto. No, requiere una intencionalidad, pero además requiere un compromiso del libre albedrío de la persona, porque si no estamos usurpando nuevamente la esencia del ser humano, que es su libertad y su autonomía. Entonces, se preserva en estos movimientos sistémicos precisamente ese libre albedrío y esa voluntad de la persona. Por eso que el compromiso del adulto, por eso se hace el cambio desde el adulto, que se hace cargo precisamente de su transformación. Eso es importante, yo se lo señalo porque estos son conceptos básicos cuando nosotros vamos a los grandes movimientos, en donde nos empoderamos a la persona en su justo nivel de adulto. Ya no es que yo soy el que más sé y ahora voy a sanar a aquel, no. Es que la persona, al hacerse cargo de su transformación, se vuelve el actor fundamental, el artista fundamental de su propia vida. Y esto es importante tomarlo en cuenta. Bergelis pregunta, ¿dónde está la fuerza en la persona? Él dice, nos sentimos débiles cuando estamos ansiosos. Cuando nos reconectamos, recobramos la fuerza. Y al reconectarnos con nuestro centro, es donde está realmente el momento presente. Estos conceptos son muy importantes tomarlos en cuenta cuando vayamos a hacer el movimiento del espíritu. La pregunta es, ¿dónde está nuestro centro? Es una posición, ni siquiera es un discurso filosófico ni teórico. Es una posición, es una actitud, no es una habilidad. El constelador ya no necesita, aunque es importante, ¿no?, tener grandes conocimientos teóricos, sino que además tiene que tener una actitud, y es la actitud de estar en el adulto en todo momento. ¿Cómo es estar en el adulto? Estar en el adulto es estar en el presente, pero fundamentalmente es estar en coherencia con lo que sientes, con lo que haces y con lo que piensas. Es esa famosa frase de la coherencia, que te da congruencia en todo tu estado. Y ese es estar en el adulto. El estar en el adulto es ser corresponsal con lo que sientes, con lo que haces y con las decisiones que tomas. Pero fundamentalmente es la última idea es asentir a la vida tal y como es. En el asentir a la vida tal y como es donde está el secreto de las nuevas constelaciones. Pero ha observado que cuando le haces la guerra al síntoma, cuando le planteas la batalla al síntoma, se protege y se empodera. Bueno, para la muestra, un botón. El planeta le está haciendo la guerra al coronavirus. Bueno, hay que hacérsela, evidentemente, pero primero vamos a entender qué nos está diciendo y después les podemos hacer la guerra. Si no entendemos lo que nos está diciendo, el mensaje que nos está dando, pues nos perdemos la lección y él se empodera. Fíjate, allá han salido 3 cepas, la cepa africana, la cepa brasileña. Eso es debido a que cuando le hacemos la guerra al síntoma, inmediatamente se refuerza, ¿no? Por eso te digo, no es dejar que el síntoma ocurra o transcurra. No, es que primero lo que tendríamos que hacer es buscarle el sentido, buscarle la enseñanza y qué es lo que nos está mostrando a los humanos, para que generalmente lo que nos está mostrando es la necesidad de hacer un cambio. Y el coronavirus lo que hace es nos está mostrando un movimiento compensatorio, un movimiento de desequilibrio, volver al equilibrio, volver a la vida, volver al ser y salirse de la ilusión del tener, etcétera. Todo eso que valdría la pena hacer posteriormente un programa exclusivamente con la pandemia y ver qué es lo que nos está mostrando a todos los seres humanos. Bien, entonces el asentir a la vida tal y como es también nos lleva a sentir al síntoma en principio, y una vez que tú asientes a él, a lo que estás viviendo, ya tienes un aprendizaje. Y una vez que tengas el aprendizaje, lo que ocurre con el síntoma es que baja su nocividad y allí puede operarse inclusive la misma
alopatía para que pueda, digamos, eliminarlo. Inclusive yo estoy presenciando últimamente que pacientes con cáncer, cáncer de mama específicamente, están haciendo sanaciones casi milagrosas en donde un cáncer de tipo 2 remite a tipo 1 y después se sana. Cuando el médico va a hacer exámenes de tumorales, se da cuenta que la concentración tumoral ha disminuido y le pregunta a la persona, ¿usted qué está haciendo? No, yo he bajado el estrés. Al bajar el estrés, evidentemente que el estrés bastante ayuda, pero se requiere también este gran movimiento. En el movimiento del alma lo que se presenciaba es no estar en el presente, es estar en el drama, ¿verdad? O en la buena conciencia. En las constelaciones la buena conciencia lleva mucho a la enfermedad. Recordemos que la buena conciencia es cuando la persona está en el deber ser, está en la moral, está en la lealtad arcaica al sistema. Y por eso es que muchas veces la buena conciencia toma a los niños y toma a los enfermos. La buena conciencia del clan. Entonces se enferma mucho la persona que está en la buena conciencia, que es estar precisamente enganchada a ese proceso arquetipal, arcaico, de lo más primario del sistema, y eso es lo que nos indica es estar en el pasado. Es un estado niño y padre de la enfermedad. Estar en incoherencia y en incongruencia es un estado no de adulto, es no sentir a la vida tal y como es, y fundamentalmente esta última idea es estar en un proceso de resentimiento. Recordemos que resentir es sentir dos veces. Resentir algo que pasó en el pasado y quedarse allí anclado el pasado sin poder evolucionar al futuro, ni siquiera al presente. Entonces, este sería para Bert Hellinger el movimiento del alma. El movimiento del alma es un movimiento compensatorio, es circular y repetitivo. Se le llama movimiento del sistema familiar, es un movimiento de probabilidad de sufrir. Bert Hellinger observó que en el ser humano tenía dos grandes movimientos. Un movimiento hacia la vida y un movimiento hacia la muerte. Lo que él quiso decir en este caso es que ya apoyado con las últimas investigaciones del ADN holográfico y toda esta enseñanza que nos está presentando la física cuántica, con los rusos a la cabeza, etcétera, etcétera, ellos se han dado cuenta que hay dos movimientos en la vida, un movimiento de posibilidad de creación de la vida y un movimiento de probabilidad de repetir la vida tal y cual es. Esto fue lo mismo que vio Hellinger. Vio un movimiento que lleva a la vida y un movimiento que lleva a la muerte. El movimiento que lleva a la muerte es un movimiento de probabilidad de sufrimiento, es la repetición del síntoma. Y el movimiento que lleva a la vida es el movimiento de posibilidad de creación de la vida en toda su magnitud, y para ello la posibilidad de creación se da en el adulto, y la posibilidad o la probabilidad de sufrimiento lo lleva el padre o el adulto. Esas dos posiciones que están allí en el análisis transaccional están bien ilustradas. Entonces, es quedarse en el pasado, es replicar el pasado, pero en el movimiento del alma, en lo más profundo, según Bert Hellinger, existe una conexión de reconciliación y eso conduce a la sanación. Es decir, este movimiento compensatorio es el ingrediente fundamental mediante el cual nosotros podemos crecer. Por eso que no es procedente execrarlo, no es procedente decir que está mal, no, está perfecto. Está presente allí precisamente como el recurso necesario para nosotros poder transformarnos. Les voy a dar una metáfora. El síntoma es como la fuerza que nos mantiene en circularidad, en una fuerza de atracción a un planeta. Y el síntoma nos mantiene allí cuando se repite. Cuando le vemos el sentido que tiene, se detiene e inmediatamente nos dispara hacia fuera de la órbita. Y nos dispara de tal magnitud que nos lanza al movimiento de la creación y de las posibilidades.
Por eso es que la gasolina que tiene el haber visto la enseñanza del síntoma es potenciadora del crecimiento y de expansión. Pero eso sí, si te lanza al espacio infinito, para poder ir transformándote necesitas sostener en la ruta, por lo tanto necesitas retroalimentar. Retroalimentar quiere decir tomar conciencia de la implicación para poder sanar definitivamente. Esa sería como la metáfora de lo que les quiero informar. Vamos a hacer un movimiento con cada uno de ustedes, un ejercicio con un síntoma. El ejercicio consiste en grupos de dos. Vamos a hacer primero una demostración sin ir a las salas. No sé si hay tiempo para ir a la sala, le preguntaría a Tatiana. ¿Qué va a hacer las personas allí? Una persona que quiere trabajar va a decir, yo soy yo y tú eres mi síntoma. Pero para ello se requiere que la persona defina qué es para ella síntoma. Hay lo que se llama la frase nuclear del síntoma. ¿Qué significa eso? Aquello que me hace sufrir o aquello que llama mi atención. Todos los seres humanos podemos tener sufrimientos de pareja, por ejemplo, sufrimientos de prosperidad, una enfermedad colocada en el cuerpo, una enfermedad colocada en lo mental, un sufrimiento de repetición. Eso sería el síntoma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo le digo a la persona, yo soy yo y tú eres mi síntoma. El representante se deja mover espontáneamente, quiere decir, va a estar en una dimensión de soltura, una dimensión fenoménica, quiere decir, no va a pensar nada, no va a hacer movimientos voluntarios, sino que va a dejarse implicar por el síntoma de tal manera que esa información que va teniendo el representante es una información para la persona. La otra pregunta, si no tienes un síntoma importante, ¿qué es lo peor que me puede pasar en la vida? Lo peor que me puede pasar, lo peor que le puede pasar en la vida a una persona. Por ejemplo, para una persona, lo peor que le puede pasar es morirse y dejar a sus hijos huérfanos, o dejar a su esposa sola. Lo peor que le puede pasar a una persona es envejecer. Lo peor que le puede pasar a una persona es enfermarse y no tener quien lo cuide. Lo peor que le puede pasar a una persona es caer en ruina. Es decir, ¿qué es lo peor que a mí me puede pasar que me mantiene en un discurso de doble nivel en preocupación? Eso también podría ser un síntoma. Pero igual, un síntoma puede ser una enfermedad, puede ser un conflicto que uno tenga en la vida y que no lo pueda resolver. Sobre todo aquellos síntomas que se repitan una y otra vez y que no atinamos a darle una respuesta o una solución. Nosotros los humanos somos expertos repitiendo experiencias. ¿Sí? Es más fácil para nosotros repetir el sufrimiento que dejar de repetirlo. Y esas repeticiones que tenemos en la vida tienen que ver con qué? Con experiencias anteriores, biográficas, con experiencias de proyecto sentido, que son antes del nacimiento, o experiencias del transgeneracional. La pregunta maestra, la pregunta clave es, si yo tengo un síntoma, ¿quién lo ha tenido primero que yo? ¿Lo ha tenido mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío, mi abuelo, mi abuela, mi tatarabuelo, mi bisabuelo? ¿Quién lo ha tenido primero? Y la segunda observación es qué grado de conexión yo tengo con esa persona. Cuando esto no es consciente, porque no siempre uno tiene consciente el cuento, la historia, entonces habría que ir al movimiento fenoménico, que es lo que vamos a hacer ahora, a ver qué nos dice el síntoma con un representante con el cual vamos a trabajar. Voy a dejar de compartir pantalla. Margarita, ¿cómo estamos de tiempo para ir al movimiento?
Estamos bien de tiempo, tenemos 45 minutos. Perfecto. Bueno, primero, ¿hay alguna duda, alguna observación que alguien de ustedes quiera hacerme y aclaramos dudas en relación a todo esto que he explicado? Para ya pasar al movimiento. Vamos a hacer primero una demostración y luego vamos a las salas de A2. Las distribuimos en 2 personas para que tengan esa experiencia. Bueno, Hola, entonces, atento, tengo una pregunta. estoy atento a alguna pregunta. Ok. Hola. Sandra. Sí, hola. Cuando tú estabas explicando sobre el Sí, movimiento Sandra, dígame. del espíritu, hubo una consulta que decía, ¿dónde está la fuerza? ¿Pudieras, por favor, fortalecer ese contenido porque se me perdió la idea y me perdí en el contexto de dónde está la fuerza, por favor? Bueno, es la pregunta fundamental que nos hacemos todos. Ujú, En cualquier momento de nuestra vida, en cualquier momento de nuestra vida nos podemos hacer esa pregunta. Por ujú. ejemplo, yo puedo preguntarme ahorita que estoy interactuando con ustedes, ¿dónde yo tengo la fuerza con ustedes? ¿Dónde está mi fuerza con ustedes? Y yo me respondo, la fuerza que tengo con ustedes es en la capacidad de reconexión que tengo con cada uno de ustedes. Y para ello es la capacidad que yo tengo, la habilidad o la actitud de colocarme en este justo momento, en este medio, en esta hora, con ustedes. Si yo me olvido de ustedes, si yo me voy al discurso, me voy a la teoría, ustedes van a quedar muy, a lo mejor muy entusiasmados, pero van a quedar vacíos porque no ha bajado la información. Entonces, la fuerza siempre la tenemos en la reconexión con el momento presente. Sea lo que estés haciendo, si estás en tu presente, tienes la fuerza. Pero no solamente tienes la fuerza energética, sino que tienes la posibilidad de tomar decisiones y encargarte fundamentalmente de tu destino. Cuando estamos en el pasado, cuando estamos en el drama, cuando estamos en el sufrimiento, generalmente no estamos en el presente. ¿Sí? Entonces, allí son otras fuerzas las que nos conducen nuestros destinos. Puede ser la fuerza de la lealtad, puede ser la fuerza de la repetición, puede ser la fuerza del trauma, puede ser la fuerza de la emoción atrapada, puede ser la fuerza de un karma o un acuerdo karmático, etcétera, etcétera. Por eso es que es necesario estar siempre en el momento presente. Si nosotros pudiésemos estar permanentemente en ese presente, por eso hay un libro que se llama El poder del presente, el poder de la hora. Si nosotros pudiéramos estar en el momento presente siempre, no tendríamos necesidad ni de hacer terapia ni de hacer nada porque estaríamos completamente integrados, pudiéramos estar en coherencia y pudiéramos encargarnos de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, sentir nuestras emociones, poderlas expresar, poder expresar nuestros pensamientos con plena libertad. Y allí estaríamos en una condición de hacer uso de la dignidad humana, que no es más que la posibilidad de resguardar su autonomía y su libertad. Yo creo que la autonomía para decidir tus cosas, tu vida, está en el presente. Y eso fue lo que vio Bert Hellinger, cuando el constelador está en el presente, está en reconexión con su guía interno, está en conciencia del presente, hay una fuerza mayor que se hace presente y le da precisamente ese gran movimiento. Los movimientos de sanación todos se presentan en el presente, valga la redundancia. Están siempre en el presente. ¿Te quedó clara, Sandra, la respuesta? Sí, muchas La gracias. pregunta. Sí, sí, de acuerdo. Muchas gracias. Bien. Bueno, ¿hay alguien más que te quiera hacer alguna otra pregunta, algún señalamiento, alguna observación? Yo había
Doctor, Vale. yo había leído alguna vez sobre que los niños, a diferencia de los adultos, ellos vivían un síntoma solo con dolor, no con sufrimiento. Eso tiene que ver porque en las constelaciones familiares no es bueno constelar a un niño, porque decían que un niño tiene un síntoma y le duele, pero como que no lo sufre. Entonces yo sí quisiera ver qué opina usted. Ya. El tema de los niños está cambiando permanentemente. Anteriormente se decía que no podíamos constelar a un niño de 8 años por el hecho de que el niño estaba mostrando de manera metafórica lo que le ocurría a los padres. Y eso es así, todavía ocurre, ¿no? El niño generalmente muestra la metáfora no resuelta de los padres. O mejor dicho, muestra en forma metafórica los conflictos que tienen los padres. De hecho, un niño con una crisis de asma pudiese estar indicando el miedo a la separación de dos padres, ¿sí? Y el paciente identificado que vio Virginia Satir y todos los teóricos de las constelaciones, inclusive sistémicas o de los enfoques sistémicos, lo que vieron es que los niños realmente son seres llevados por una condición de mucha lealtad a los padres. Y esa lealtad indica que eso también lo vio la constelación familiar. El niño muere por sus padres. El niño se inmola, entrega su vida por sus padres. Entonces, desde esta coherencia, ya se están haciendo trabajos de intervención sistémico con niños. Yo particularmente pienso que se pueden hacer trabajos lúdicos. De hecho, en la técnica lacaniana existe lo que se llama el cajón de arena. El cajón de arena lo que hace es que utiliza el recurso lúdico para que el niño represente una escena y el terapeuta lo que le va preguntando en esta escena qué más pudiera ocurrir o qué crees que puede resolverse o qué crees que este señor que se llama fulano de tal pudiese hacer. Y en esos dispositivos, pues se llama dispositivos analíticos, son una recreación de un campo de constelación. Cuando lo llevamos a los niños, y yo he hecho experiencias muy importantes con ellos, con los famosos dibujos. El dibujo me va a permitir también a mí hacer una toma de conciencia de lo que el niño de manera muy sutil está mostrando a nivel de lo que es la representación. Pero más allá, ¿qué es lo que pasa con el mundo infantil? El mundo infantil está, y por eso que hay que entenderlo en esa dimensión sistémica, está en una condición de conciencia pura y de buena conciencia infantil, lo que se llama la inocencia, ¿sí? El carácter de inocencia, porque para el niño todo lo que está observando y viviendo es verdad. Y como es una verdad sagrada, todos los mandatos y contramandatos permean de manera muy sutil y muy rápida. Entonces, yo en este momento, tomando esa observación, yo estoy haciendo un trabajo con los padres y al mismo tiempo hago un trabajo lúdico con los niños. Anteriormente no lo hacía. Anteriormente yo trabajaba con los padres y suponía que el trabajo de los padres pudiese ser posible que sanaba a los niños. Me daba cuenta que en algunos casos sí y en otros casos no. ¿En qué casos no? Cuando hay traumas infantiles, esa es la primera causa. La segunda causa, cuando hay proyectos sentidos, sobre todo movimientos interrumpidos. Es decir, ¿qué es un movimiento interrumpido? Cuando el niño nace, requiere que el adulto, el padre o la madre se aboque a él y lo reconozca, le dé certeza y le dé seguridad. La primera necesidad humana es pertenecer al vínculo y ahí tenemos seguridad y confianza. Si eso no se obtiene, el niño queda con un déficit y eso lo da el movimiento interrumpido, cuando el padre o la madre por alguna razón no concede
esa vinculación. Y en el otro caso, un movimiento interrumpido que ya viene del niño, sobre todo niños que están en hospitalismo. Yo vi esto mucho en un centro de abandono, se llama CIPI, que son niños recién nacidos abandonados, ya sea porque la madre no los abandonaba, salía corriendo o fallecía. Y entonces esos niños lo que tenían era precisamente una necesidad de conexión. Los niños generalmente lo que requieren es un movimiento sistémico de reconexión hacia el vínculo más primario. Por eso se habla de reparentalización como una terapia. Y eso lo da precisamente un movimiento de constelación en donde el niño se sienta con suficiente libertad de la expresión de todo su mundo infantil. Y la presencia del adulto es una presencia fundamentalmente de restitución del vínculo afectado. Eso lo he observado cuando el niño tiene traumas, cuando tiene movimientos interrumpidos o cuando en el momento del nacimiento han sucedido eventos traumáticos, como por ejemplo enredo del cordón umbilical, trabajos de parto prolongados, muerte de la madre, problema de oxígeno, que un niño fallece y el otro vive. Todos estos fenómenos hacen que el niño quede como atrapado, como secuestrado a esos acontecimientos. Entonces, el movimiento sistémico combinado con el movimiento de los padres, movimiento lúdico, movimiento sobre todo movimiento sistémico. El movimiento sistémico, no tanto el transgeneracional, sino el sistémico como tal, permite realmente producir grandes transformaciones. Me voy a explicar un poquito cuando yo hablo de movimiento sistémico o movimiento transgeneracional. En los niños, el legado que traen es un legado tipo mandato. Y esas son memorias que tiene. Esas memorias se van a desarrollar en la etapa infantil de una manera y en la etapa adulta de otra manera. ¿Ok? El trabajo con niños a esos niveles todavía no hay que hacerlo, hay que hacerlo un poco después. Lo que se hace con niños es movimiento sistémico, quiere decir, coloca papá, coloca mamá, coloca hermanito, coloca el hermano mayor, el menor, coloca la casa, coloca la escuela, coloca la amiguita. Eso es sistémico porque el niño va ubicándose en sus diferentes momentos. Y se le pregunta al niño, ¿cómo te sientes aquí? ¿Cómo te sientes aquí? ¿Dónde te sientes mejor? ¿Te sientes aquí? Y si te sientes mejor aquí, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué transformación? Y eso es maravilloso porque uno logra con los niños realmente unos avances. Yo que he trabajado con todo lo que es el tema de la hiperactividad, autismo y déficit de atención, que son los que diagnósticamente la psicología los ha tenido allí, que inclusive ahora los medican a los niños. Me parece que es muy delicado medicar a un niño, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Eso sería, no me quiero meter ahí porque ese es el tema de los médicos y uno se mete con el tema de del fármaco, tiene que hacerlo de una manera muy holística y muy considerada y muy comprensiva. Pero para aclararte la situación, yo creo que esa es la manera como uno puede aproximarse. Valdría la pena a través de FAMI hacer un taller o un curso exclusivamente trabajando con niños, que pudiéramos traer varios dispositivos. Ya les he nombrado 3 solamente. Miren, dispositivo lúdico es uno, ¿sí? Que es muy maravilloso. El dispositivo proyectivo, que es el de los dibujos, y luego el dispositivo sistémico, que es mover al niño en sus diferentes lugares del sistema. Porque el mayor sufrimiento de los niños es el desorden sistémico de su propia familia. ¿Qué es desorden sistémico? Por ejemplo, un fuera de lugar. El padre no está, por ejemplo. El padre no está y sucede un hermano mayor que se apropia de ese estado o la madre se apropia de ese estado, con lo cual hay una exclusión.
el niño pequeñito de 4 años, 3 años empieza a mostrar esa exclusión a través de síntomas. Y uno de los síntomas que yo he observado es el síndrome generalmente que tiene que ver con la intranquilidad, hiperactividad, en algunos casos de autismo, etcétera, etcétera. Es como si estuviera diciendo, en el caso de autismo, si tú sales, papá, si tú te has ido, papá, prefiero irme yo también. Y lo puedo hacer a través del, o inconsciente, evidentemente. Y lo hago a través de mis síntomas, retirándome. ¿Sí? Lo otro, si papá se ha ido, yo también lo puedo mostrar con un desorden en donde ponga a la familia en alerta. Es que esto lo vio Bert Hellinger cuando sacaba a los excluidos del campo de las constelaciones. Cuando sacaba el perpetrador, por ejemplo, la familia empezaba a buscarlo. Y cuando metía el perpetrador nuevamente, la familia se tranquilizaba. Es el mismo fenómeno. Lo que pasa es que los niños lo muestran de manera directa a través de los síntomas. El adulto es un poquito más sofisticada porque tiene la adquisición del lenguaje, ¿sí? De la estructura del lenguaje, en donde hay metamensajes. Hay un metalenguaje muy interesante que es el que esconde, que es el que camufla, que es el que permite que esos síntomas subyacen allí en ese mundo. Por eso es importante también meterse allí. No sé si te quedó clara la respuesta. Sí, sí, gracias. Sí, me quedó más claro. Gracias. Bueno, muy bien. Margarita, no sé si puedes hacer otro resumen allí de los magistrales que tú haces. Bueno, Aníbal, te cuento una cosa que realmente no te estoy siguiendo muy de cerca porque mañana tengo que presentar alguna cosa, entonces no he estado muy atenta. Entonces no puedo hacer resúmenes magistrales. Yo creo que ya nos queda tiempo para hacer el ejercicio. La Tati está con el poder para hacer grupos de 2. La instrucción era que son dos Sí, personas y una persona hace de mi síntoma y yo me represento a mí mismo. ¿Así es? así es, así es. Ya. Vamos a hacer una demostración a un voluntario. ¿Quién quiere trabajar? Levante Yo, la mano. porque yo no voy a ir a grupos, entonces yo te puedo colaborar con eso. Vale, necesitamos otra persona que nos ayude. Rapidito, otra persona que Tati tal quiera. vez que no va a ir a grupos, entonces sería la Tati. Y entonces la Tati y yo Perfecto, vamos a perfecto. hacer Bueno, el trabajo. Margarita, ¿tú quieres trabajar? Pues sí, sí quiero trabajar. Entonces vamos al trabajo. Tati, ¿quieres tú tienes algún síntoma? Sí, yo estoy aquí. Sí, pero ¿quieres hacer En- tú el trabajo? O sea, que tienes algún síntoma. Pues sí tengo, pero yo pienso que está bien, Margarita, que tú lo hagas. Está bien. Ya, no es perfecto. Entonces, necesario hablar, no es necesario que hablemos, ok, sí, para aclararlo. No, no necesitamos que hablen del síntoma, solamente decir si tengo un síntoma, ok. sí, sí, eso es. En eso estamos. Entonces, Tati, por favor, representa mi síntoma y yo me represento a mí, Margarita Torres. Y nos paramos. Entonces, le dices, yo soy yo y tú eres mi síntoma. Yo soy yo y tú eres mi síntoma.
Ok. Margarita, ¿estás viendo a Tatiana? No, no le veo. Ok, esto es información del campo. Ujú. Entonces, esto es información del campo. Esto es la información ya venía con Tatiana. Ok. Y ella desaparece del escenario. Esa es información para ti. La pregunta sería, ahí está Tatiana. La pregunta sería, Margarita, ¿te llegó alguna información de Tatiana sobre el síntoma? Me llegó más una información sobre mí, que yo estaba angustiada buscando el síntoma, como que quería mirarle, verle y no le veía y es como que estaba en una búsqueda del síntoma y el síntoma no aparece, no aparece, está escondido. Y me dio angustia que esté escondido y esté callado, es como que no quiere hablarme y no quiere decirme nada. Claro. Entonces, fíjate, te voy a invitar que digas una frase solamente. Gracias, ya lo he visto. Gracias, ya lo miré, ya lo he visto. Permítete un ratico para que el cerebro procese esa información. Ahora yo te voy a registrar lo que se vio. ¿Vale? Ujú. Se vio, Margarita, un movimiento circular de búsqueda, efectivamente. Y en tu representante, lo que se vio fue una mirada hacia abajo, hacia el piso. Una mirada como sembrada al piso. ¿Sí? Es, o sea, el que tiene el síntoma es el movimiento de búsqueda y el representante es el que señaló el lugar en donde está la implicación del síntoma. Recordemos en constelaciones que toda mirada hacia el piso, por eso es que es necesario tener el reporte del representante, ¿no? Sí, del representante para ver qué información nos da. Este es un movimiento sistémico. Luego, la frase sanadora estaría dirigida a la reconexión con movimiento sanador. Me explico. Si hay un síntoma que estaba implicado en un excluido o en un ancestro excluido, el movimiento de sanación es la frase sanadora de la reconexión de lo he visto. Ya lo he visto. ¿Entendido? Entendido, ya lo vi. Vale. Tatiana, ¿estás por allí que nos deja algún reporte de lo que sentiste? Sí, yo estoy aquí a ver, más que sentir, porque es raro en mí, normalmente tiendo mucho a sentir, pero pues estaba como desconectada absolutamente, no tuve ninguna emoción. Vale. Cero, o sea, pero blanco, absolutamente blanco en emoción. Y sí, la mirada se me fue porque justamente se cayó mi teléfono al piso y la mirada se fue directo al teléfono y no podía quitar la mirada del teléfono que estaba en el piso. Vale. Entonces, información para Margarita. Hasta ahí queda. ¿Vale? Ya, muchas gracias.
Bueno, muy bien, Tatiana. Entonces vamos a hacer grupos de dos y los mandamos a la sala para que hagan este movimiento cada grupito. Uno, primero hace uno, después se intercambian los papeles, ¿vale? Tenemos para esto 10 minutos, ¿está bien? Sí, está bien, perfecto, excelente. Ok. Sandra y Tatiana se quedan a trabajar aquí afuera. Ok, perfecto. Y yo, Tati. Tú estabas asignada a un grupo y no Pero me salí. sé qué pasó con tu Es que grupo. me salí y volví a ingresar. A ver, déjame ver si así estás. Te mando a la sala 10, ¿ok? Gracias, Tati. Listo. Katy, Hola, Sandri, ¿cómo estás? muy bien. A ver, A ver, Katy. como Perdón, quieras. antes de que inicie, Mariana, estás asignada a la sala 10. Tienes que entrar. Ya. Ahora sí, gracias, chicas. Ok. Ya, a ver, Entonces, Katy. ¿cómo quieres hacer? A ¿Tú ver, tienes yo algún sí síntoma? sí, digamos que yo soy el síntoma, ¿ya? Me muevo Yo te y pregunto. Entonces, ¿tú representas mi síntoma? ¿O yo? Ujú, como quieras. Si gustas, ahorita te represento tu síntoma entonces, ¿ya? Ya, a ver. Ok. A ver, ¿cómo decir yo soy? Yo soy yo y tú eres mi síntoma.
Ok, ¿qué información les ha dado ya? Está sin audio. Yo sentí que quería quedarme solo en ese Sandra lugar. está... Sí. Yo sentí que quería quedarme en ese lugar y solo volteé un momento acá, pero no, una sensación bonita, o sea, bonita el momento de girarme para este lado izquierdo. Bonito, o sea, pero sentía que estaba en ese lugar, quería quedarme en ese lugar. Eso fue lo que sentí. Bueno, realmente yo no, no tengo siento. A ver, Sí, digo. O sea, yo ¿qué decía información te da Tatiana a ti? Es que yo no, ¿Qué- bueno, no tengo ningún ¿Qué síntoma en información este te da momento. esa ¿Cómo me siento en este momento? O sea, ¿cómo me no siento en tenías un este síntoma, momento? ¿verdad? No, o sea, no tengo ningún síntoma en este momento. Ya. Y me siento tranquila, entonces parece que es lo que me comunicó, ¿no? Lo que sintió. Vale, no tenía síntomas y te comunicó que estabas tranquila. Ok, chévere. Está muy bien. Ya. ¿Hacemos Ahora, al revés? inviértense. Sí, porque sentía una paz y una alegría al Al revés. voltearme, entonces no había síntoma. Ok, al revés entonces. Solo dame un minuto, Tati. Le veo a mi pequeñito. Solo un minuto. Ya, ahora sí. Perfecto. Entonces, la Yo- frase sería, ¿vas a trabajar, Sandra? Sí, sí. Yo soy yo, y le dices a Tatiana, tú eres mi síntoma. Yo soy yo y tú eres mi síntoma. Ok, Sandra, ¿ya tienes alguna información? A ver, yo. Sí. Puedes preguntarle a Tatiana qué sensación tiene, si tuvo alguna sensación corporal. O sea, la ¿Qué nos puedes vista, decir? la vista era,
o sea, quería bajar a ver la pantalla, pero no podía porque la vista era solamente al frente. Y, Para arriba. o sea, sí, o sea, como, sí, Veía más o para menos arriba. así. Ajá. Ajá. Sí, para arriba. Y no sé, me dio una sensación como de amortiguamiento en las manos. Como que cuando uno está mucho tiempo así con las manos hacia abajo y como que, no sé, como que me dio la impresión de que la sangre se iba para abajo y se me amortiguaron las manos. Ya. No sé qué te dice eso. Era como debilidad, como baja de energía. Sí, pero solo en las manos. O sea, como que se amortiguaron las manos y como que la energía bajaba por ahí. O sea, como que, sí. Vale. No en todo el cuerpo, Perfecto. solo en las manos. Ok, Sandra, ¿qué información te da? Sí, yo siempre he sentido eso en cualquier constelación que he hecho, me he hecho también, siempre las manos, y será porque tengo una preocupación por mi hermana, y será que eso es como que hace que mis manos se pongan así tensas, pero siempre he tenido eso de las manos tensas, no sé qué información me da, pero siempre las manos se me ponen así, la verdad. Pero hoy tengo yo un síntoma de preocupación y tristeza. Ajá. Sí. Llevaste un síntoma, ¿verdad? ¿Qué Sí, síntoma sí, llevaste? pero ¿cómo le diría? Es como algo extraño, o sea, será por lo que, como digo, estoy en eso de pidiendo a Dios. Por eso miro al cielo, porque sentí que quería mirar al cielo porque pido, o sea, estoy en esa tensión de que necesito un favor de Dios por mi hermana. Entonces, y como le digo, siempre me ha dado ese amortiguar, eso en las manos, siento ese poder, como son como hormiguitas. Y no sé, y hasta ahora no he tratado de entender qué significa eso. O sea, no entiendo por qué tengo el hormiguero. Lo que pasa es que aquí no interpretamos. Aquí los movimientos no es interpretación. ¿Sí? El movimiento es lo que nos da, ¿qué información nos da? Ya. La información que nos da es que las manos pierden fuerza, pierden circulación y la mirada hacia abajo. ¿Ok? Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Ahora bien, ¿cómo haces tú para pedirle a Dios con las manos? Así. De esta manera. Siempre le he pedido de esta manera. De esta manera. Así, uniendo. En posición de rezo. ¿Tienes congelada la imagen? No. Así, así. Así. Creo que bueno, no me ve. Pasa que no estamos viendo nada. Sí. Las manos juntas. Las manos las tienes juntas. Las manos juntas en el corazón. Eso, a la altura del corazón. Eso. Ah. Sí. Yo tengo una pregunta, ¿se pueden hacer ahora o esperamos que regresen todas y todos? Luego del curso, te quedas un ratito para decirte algo. ¿Oíste? Gracias, André. Listo, gracias, Aníbal. Tati, gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Hemos regresado. Ya creo que estamos al final de la clase. Es probable que hayan quedado preguntas y compartir. No sé si hay tiempo. Si no hay tiempo de compartir, lo compartimos el próximo jueves. Tatiana, ¿quieres hacer una intervención para ver cómo estamos lo del tiempo? Si hay que... Ajá. Sí, gracias, Aníbal.
Bueno, espero que, bueno, todas esas dudas, esas inquietudes, más que la interpretación, porque recuerden que más que interpretar, lo que necesitamos es percibir, es decir, si es que hay algo que me dije, si es que hay alguna información que me llegó, porque aquí no se trata de decir, bueno, ¿qué significa si es que yo hago esto o qué significa si es que yo hago lo otro? Porque entonces es como que pierde la esencia el trabajo. Entonces, es decir, bueno, más bien es hacia adentro la pregunta. ¿Qué información me dio a mí? ¿Ya? ¿Para qué me sirve esta información? Y posiblemente ni siquiera en este momento la información venga, sino que conforme ustedes suelten, va a seguir viniendo esta, con razón me vino esto, con razón ahora tiene sentido para mí. Entonces simplemente dejarlo, soltarlo, no quedarse anclado como que la mente querer entender, sino más bien como que soltarlo. Y pues esperemos que a todos nos haya dado información importante y valiosa, que estoy segura es así. Antes de cerrar, mi querido Aníbal, yo lo que quería decirles es darles unas indicaciones. Estamos ya entrando pues a esta fase final del segundo módulo. Bueno, todavía nos falta un mesecito, pero es como que ya estamos entrando en esta fase final, para lo que les voy a pedir de favor a todos que yo les puse mi correo, les voy a mandar mi correo electrónico al grupo, al chat, para que allá deberán mandar, una sola persona de cada grupo deberá mandar el trabajo de su grupo. ¿Qué es lo que contiene este trabajo? Este trabajo lo que debe contener es el tema, ¿ya? El objetivo súper claro a donde ustedes quieren llegar, el grupo objetivo al que ustedes van a llegar, la fecha y obviamente los participantes del grupo y la planificación. Les pido por favor que me envíen hasta este día viernes esa información. Luego de recibir esto, pues les estaremos dando fecha, pues cuadraremos con ustedes, con cada grupo, fecha para poder reunirnos y hacer un feedback. Simplemente será una reunión corta para hacer un feedback con respecto a su reunión, armar ya el calendario donde ya va a estar el cronograma de ustedes y todo eso. Entonces, les pido por favor que hasta este viernes me pasen esa información. Les voy a dejar en el grupo mi correo. Una sola persona de cada grupo, por favor, pasa esa información, lo leo y vamos a ir viendo en función de fechas también, poderles asignar a ustedes la fecha que les corresponde para hacer el feedback y reunirnos. Así es como vamos a proceder. Así que eso les quería dar esas indicaciones. Y pues, no sé, mi querido Aníbal, para cerrar, no sé si quieres contarnos algo para cerrar o pues ya hacemos algún cierre pequeñito. Sí, para cerrar, los movimientos que han hecho ahorita son movimientos fenoménicos sistémicos de la fuerza mayor. Quiere decir eso, que lo que ocurrió genera un proceso sanador. Independientemente que ustedes quieran interpretar o hacer otro movimiento, ya se generó un movimiento de sanación. Hay que confiar en ese campo para poder potenciar el trabajo. Bert Hellinger lo que veía era que independientemente que la persona entendía o no entendía el movimiento, ya el movimiento había ocurrido. Lo que sí él veía es un efecto posterior en donde la persona se sentía con unos cambios, unas transformaciones que eran producto de ese movimiento. Por lo tanto, como dijo Margarita, aquí no hay la lectura del movimiento, la lectura interpretativa, porque la lectura interpretativa es echar mano al mapa que tenemos internalizado, y lo que se ha demostrado es que el mapa no es el territorio. ¿Ok? En este caso,
ir al territorio a ver qué nos muestra. El día jueves vamos entonces a hablar un poquito de cómo fue la experiencia por parejas y bueno, iríamos entendiendo un poquito más. Yo les agradezco el grado de atención que han tenido. Me gustaría que para el jueves también, si tienen algunas preguntas, que las escriban de ahora para poder irlas aclarando en ese momento, ¿vale? Por lo demás, encantado. Gracias, Aníbal. Bueno, para las personas de Quito, quienes puedan y quieran, solamente las personas de Quito, pues tendremos constelaciones presencial y están invitadas. Si desean venir a FAMI, ya haremos, serán poquitas personas, solamente se les invitará a ustedes. Tenemos un espacio abierto en donde haremos pues desde las 4 de la tarde hasta las 6:30 más o menos constelaciones, así que están invitadas, me confirman por interno quienes quieren venir a las personas para saber pues el espacio físico para poder preparar para que no estemos tan juntos ni nada por el estilo. Entonces eso es lo que les digo, así que les mando un abracito y por favor en el chat el día de hoy, ¿qué es lo que pude tomar? El día de hoy, ¿qué es lo que pude tomar? Vamos a ponerlo en el chat. ¿Qué es lo que me puedo llevar? ¿Qué es lo que pude recibir el día de hoy? Y nos vamos despidiendo y nos vemos el día jueves. Recuerden las preguntas que todo movimiento genera sanación, el movimiento que genera cambio, perfecto. Recuerden las preguntas que van para el jueves, que pueden tener, siempre preguntar sobre procesos, no sobre cosas específicas. Percepción y cambio, Irma dice transformación. Pude tomar, ver mi síntoma y conocer el movimiento del espíritu en el sistema. Me llevo sanación y aprendizaje, el movimiento del alma, el movimiento de transformación, conocer mi síntoma, gratitud por ver mi síntoma, curiosidad del movimiento y esperanza de sanación. Bueno, sentir el movimiento del alma. Muchas gracias. Puede tomar sanación, evita las nuevas constelaciones. Cuando se hace un movimiento, lo mejor es soltarlo para que pueda seguirse trabajando. Ver su síntoma y su movimiento, perfecto. Muchas gracias. Y nos vamos saliendo. Les mandamos un abracito. Margarita y Guillermo, nos estamos despidiendo. Y nos vemos el día jueves, entendimiento y sanación, dice también. Gracias con todos y nos vemos el jueves. Muchas gracias a todos también. Muchas gracias, Aníbal. Muy interesante el tema, entonces aquí aprendiendo también. Gracias. Sí, gracias Aníbal y gracias a todos. Gracias Guille, Margarita, nos estamos viendo. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.